Bienvenidos a todos y a todas a la tertulia republicana de hoy. Para nosotros, dado el contenido que se le quiere dar a esta actividad dentro del Ateneo como republicanos, hay un elemento que es fundamental, porque siempre vinculamos a la República con un aspecto fundamental, o dos aspectos fundamentales y esenciales de lo que significa, lo que significó, lo que significa y lo que significará si algún día se consiguen echar a los Borbones, que es la educación y el laicismo. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo al Ateneo, la persona de Juan Miguel Nogués, o te tengo que llamar de otra manera, que podamos presentar nuestra campaña de apostasía colectiva Matilde Landa en este espacio tan a propósito para ello. Quiero contarles brevemente cómo surgió esta idea. Esta idea surge, pues como dicen que surgen muchas ideas en este país, pues tomando cañas en un bar. Veníamos de una actividad republicana, un paseo explicativo de los esfuerzos que hizo la Segunda República por garantizar a toda la ciudadanía una educación universal, pública, laica, de calidad. Estos paseos los conduce Carlos Díez, que está por ahí, y quien no lo conozca son muy recomendables. Los recomiendo mucho. Pues esta incipiente idea de la apostasía colectiva entusiasmó desde un primer momento a Carlos, entusiasmó a Teresa Vaca, que está aquí también, a mi hermana, María Gloria Morán, y fruto de ese entusiasmo, pues estamos aquí hoy presentándola. Han sido días previos de trabajo en este pequeño núcleo inicial, y por el camino se nos han ido uniendo otras personas a las que tendré el placer de agradecer. La figura de Matilde Landa Abad, de la que luego nos hablará más detenidamente Agustín Iglesias, es la que ilumina la idea y la campaña. Matilde Landa no estaba bautizada y durante su detención comenzaron los castigos y las presiones para que lo hiciera, con el objetivo de que su bautizo público fuera ejemplarizante y propagandístico. Matilde, en un último acto de compromiso y valentía políticos, se arroja al vacío, pero no murió en el acto, y durante los últimos minutos que dura su agonía, es bautizada en un ejercicio de crueldad que habla por sí solo. Matilde Landa no quería ser bautizada, y menos desde que se convirtió en una figura política y referente de la resistencia femenina en las cárceles franquistas. No le dio a la Iglesia y al régimen la satisfacción de ver doblegado un símbolo de la resistencia, y lo defendió con su vida. Esa coherencia y valentía en la defensa de los principios ideológicos le otorgan rasgos heroicos. Sin embargo, es injustamente poco conocida, como tantas otras mujeres invisibilizadas. Nuestra campaña de apostasía se alimenta de dos legados de Matilde Landa. Por un lado, la libertad religiosa y el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a ser bautizados o no, y por otro, el compromiso político con la defensa de ese derecho y de la libertad en general. No es una campaña contra la Iglesia católica, contra la religión católica, sino que es un ejercicio de memoria y es una llamada a la coherencia personal de quienes han sido bautizados o bautizadas y que no quieran participar de una institución que les utiliza para mantener su poder e influencias y para alejarnos del objetivo de un Estado laico, garante de la igualdad de todas las personas. Apostatar es una decisión individual, pero nuestra campaña tiene vocación colectiva, porque coordinando temporalmente nuestras apostasías, además de prestarnos apoyo y conocimiento mutuo, daremos visibilidad y relieve público a la lucha por nuestro derecho a apostatar sin trabas, sin dificultades. Hoy aquí, en el Ateneo, se inicia la campaña de apostasía colectiva, en abril. Como abril fue, de 1939, el mes de su detención en Madrid, y finalizará el 26 de septiembre en Badajoz, en su tierra, en el aniversario de su muerte. Nada más empezó a tomar forma la idea, encontramos nuevas manos que le ayudan a caminar.
Agradecemos a Juan Lomardi, que no tengo la imagen, pero ahora la voy a poner, escultor y pintor que ha colaborado regalándonos la preciosa imagen de la campaña. Agradecemos a Fran Sánchez y Gonzalo Salvador por la web. Por supuesto, es un honor contar próximamente con David Ginar, que nos hablará de su libro Matilde Landa, El compromiso y la tragedia. Ya tenemos fecha, el 27 de abril. Perdón, el 7 de mayo, en la Biblioteca Ángel González. Nos hablará de su libro Matilde Landa, El compromiso y la tragedia. Y agradecemos también a distintas asociaciones de distintas partes de España que ya se están ofreciendo para que en sus espacios demos a conocer la campaña. Y lanzamos también una invitación a otras entidades que quieran sumarse y participar en ella. Y por supuesto, gracias a María y Agustín, mi compañera en la mesa. Finalmente, os diré que yo encontré la motivación para apostatar hace como unos 20 años. Tenía razones ideológicas, soy una persona de izquierdas y atea, pero sobre todo tenía razones como mujer. La misoginia y la opresión de las mujeres no son una patente de la religión, pero son las religiones quienes mejor las legitiman y le dan forma, a pico y pala cada día, como instituciones patriarcales y conservadoras de primer orden. Yo, 20 años después, mantengo intactas todas las convicciones que me llevaron a apostatar en su momento. Pero hoy tengo una razón más, tendría una razón más. Hoy apostataría por Matilde Landa. Muchas gracias. A Agustín Iglesias, que es dramaturgo, y va a hablarnos también de un libro que ha publicado sobre Matilde Landa. Agustín, cuando quieras. Pues muchas gracias. Es un placer y un honor estar en esta mesa apoyando esta campaña que además se hace en nombre de Matilde Landa. Bueno, yo soy un hombre de teatro, dirijo una compañía, un Teatro Guirigay, que nació en Madrid hace ya 46 años y que seguimos como compañía profesional en activo, pero en Extremadura, porque hace 25 años nos fuimos hacia el oeste, porque en estas tierras de Madrid ya era todo muy cansino, sus políticas culturales. No es que haya cambiado mucho en el resto del Estado, pero bueno, por lo menos tenemos horizontes amplios y una vida rural que hace la vida mucho más llevadera. Aún así somos una compañía que nos movemos por todo el país. Cuando llega a mis manos la noticia de Matilde Landa, algunos compañeros de Extremadura, algunos historiadores me habían hablado de esta mujer, de esta resistente, de esta militante del Partido Comunista y que además era de Badajoz, porque como Badajoz es una tierra de saqueo, colonizada y explotada continuamente, la autoestima extremeña está muy baja. Los que sois de Extremadura ya lo sabéis, ¿no? Entonces uno parece, y sobre todo los que somos de Madrid, que tenemos esta visión céntrica de la existencia, todo a través de Madrid, parece que la compañía, que todo lo importante siempre ha pasado en Madrid. Entonces, cuando vives en las periferias, vives en el oeste, pues bueno, hay muchas cosas y la historia de este país se construye a base de mucha gente, de muchas comunidades y de todos los pueblos y de todos los territorios de la Iberia. Un día, Juan Antonio Hormigón, que es un hombre fundamental del teatro, los que estéis un poco vinculados al teatro os sonará, creador de la Asociación de Directores de España, profesor catedrático de la RESAC, etcétera, etcétera, me escribe diciendo: oye Agustín, hay una mujer excepcional que a lo mejor te interesa, ya que estás en Extremadura, escribir sobre ella. Y yo me ofendo y digo: sí, hombre, porque yo estoy en Extremadura, voy a escribir ahora sobre extremeños. No tengo que... Claro, ese orgullo estúpido que uno tiene, porque yo soy de Vallecas, escribiré... Bueno, cuando conoces la historia de Matilde, es muy emocionante, es muy ejemplarizante y a mí me atrapó.
más allá de... Como veo que se ha hecho una buena síntesis de su biografía, como en el texto dramático también hay una biografía de Juan Antonio Hormigón, pues no voy a detener mucho, simplemente voy a hacer un rápido resumen de lo que significó, de cuál es la importancia de Matilde Landa. Y creo que su importancia es fundamental porque representa, junto con la otra, la cara oculta, bueno, más que oculta, la cara negra, que es Bárbara Pons, la militante de Acción Católica que se encarga de convertirla, con la visión de las dos Españas. Matilde Landa nace en el año en el 98 en Badajoz. Es de origen, es hija de un abogado republicano, librepensador, masón, y que no bautiza a sus hijos. Su madre es portuguesa y tampoco, bueno, los hijos no son bautizados, y se cría en un ambiente liberal, laico, abierto, ligado a la institución libre de enseñanza. Su padre es amigo de Giner de los Ríos, de Cosío, y entonces hay un ambiente totalmente liberal en esos años, en esos primeros 20 años o 30, antes de la llegada de la República. Matilde Landa, yo creo que además debemos verlo no como un caso excepcional, sino como el de toda una generación de mujeres que empiezan, que se rebelan, que se independizan. Es esa generación de las sin sombrero, es esa generación de María Teresa León, de un montón de mujeres que además proceden de una burguesía ilustrada y que tienen el arrojo de vislumbrar que ha llegado el momento de un mundo diferente, que hay una necesidad de cambio. O sea, hacer una biografía muy sucinta y muy rápida. Ella en los años 20 va a Coruña, estudia, bueno, como hablaba con las familias cultas, la mayor parte hablaban francés, estudian francés, está ligada a la institución libre de enseñanza, va al colegio de señoritas, al instituto de señoritas que hay en Madrid, como la mayor parte de las mujeres liberales, y que tienen posibles para ir allí, y cae enferma, tiene problemas pulmonares, seguramente pues sería asma o alguna historia propia de enfermedades típicas de la época. Va a Salamanca con su hermano es Rubén Landa, que es un pedagogo y que está totalmente vinculado a la institución libre de enseñanza. La vinculación, digamos, de Matilde Landa con, digamos, lo más granado de la inteligencia liberal e ilustrada de aquellos años es muy grande. Ella estudia ciencias naturales, se vincula también en los años 30, trabaja con un neurocirujano y psiquiatra, y en los años 30, bueno, se instala en Madrid, se casa con Paco Ganivet, que es sobrino de Ángel Ganivet, y que es militante del Partido Comunista. Pero ella no está vinculada al Partido Comunista. Bueno, ella es... seguir un poco trabaja en el Instituto Cajal, y a partir del 36 es cuando se afilia al Partido Comunista, pero antes ella, sobre todo, está vinculada a compromisos antifascistas y de cuestiones y de inquietudes sociales y de reivindicaciones obreras. De hecho, su padre era un conocido abogado que había defendido a campesinos. Hay un hecho que ahora en Extremadura llevamos muchos años peleándolo y que para mi asombro no se conoce mucho, que es el 25 de marzo del 36. El 25 de marzo del 36, 60.000 campesinos, 60.000 jornaleros, insisto, lo de 60.000, toman tierras, hacen unas tomas de tierras en toda la provincia de Badajoz, organizados por la UGT y la CNT, los dos grandes sindicatos que hay en aquel momento. Y se hace una toma no solo simbólica, sino que se pide que se registre,
no hay especialmente altercados, y eso obliga a que el gobierno de la República, el Frente Popular, tenga que acelerar la reforma agraria. Su padre ha estado siempre muy vinculado, y la familia, a todo ese mundo de defensa de las reivindicaciones sociales, obreras, campesinas. Quizá también porque hubo esa movilización de 60.000 campesinos, es por lo que una de las estrategias de los fascistas fue hacer la columna de la muerte, que sube desde Sevilla hacia Extremadura, hasta hacer la sangría brutal de Badajoz. Bueno, todo esto es un poco un mapa para que nos hagamos idea cómo hay toda una generación. Insisto mucho en ver a Matilde como parte de una generación de jóvenes, de lo mejor y de los más formados de nuestro país, que deciden en una época histórica muy concreta dejar ya de lamentarse con ese pasado imperialista que se ha perdido, con ese imperio, superar tantos traumas pequeñoburgueses y enfrentarse a la transformación de un país. Y la transformación de un país se vehiculiza en ese momento a través de la República, a través de una sociedad laica, a través de la enseñanza, a través de los valores culturales y a través de hacer reformas en profundidad. Bueno, lo que ocurre después, por desgracia, no solo lo sabemos, sino que lo hemos sufrido. En el 36 viene el golpe de Estado. Matilde está ya vinculada al Partido Comunista. De hecho, en su casa, ella vive cerca de la residencia de estudiantes, en una zona residencial que hay por allí de chalés, y en su casa ya se organizan más de una reunión del buró político del Partido Comunista. Ella se la destina al hospital obrero de Maudes. Allí conoce a Tina Moratti y durante bastantes meses se está encargando. Ella es una mujer que tiene una enorme capacidad organizativa, y de hecho se encarga en gran parte con Tina de organizar no solo lo administrativo, lo político y gran parte de todo lo que supone en aquel momento todo a lo que se tiene que enfrentar un Madrid que empieza a ser asediado brutalmente. Después ella se hace también responsable de Socorro Rojo Internacional. Ella acude al Congreso de París y durante toda la guerra pues participa básicamente, se hace activa con las brigadas internacionales, en Socorro Rojo Internacional, acude a Almería a apoyar toda la espantada que fue de Málaga, está en los frentes de Mérida, de Córdoba, en fin, está siempre en primera línea, siendo también una enferma, que muchas veces la tienen que retirar porque es una mujer que tiene problemas asmáticos o algo más, no se sabe exactamente pues yo no lo sé. El libro, la biografía de David Guinart es fantástica, si tenéis la oportunidad de cuando lo presente su libro tenerlo, porque cuenta no solamente por los detalles de una biografía, sino porque te ayuda a entender mucho ese mundo de toda una generación de jóvenes, porque es que es una generación de jóvenes que está dispuesto, que han decidido no solamente arriesgar sus vidas por cambiar el mundo, sino también a renunciar a sus privilegios de clase. Y eso es cuando ocurre una revolución, es porque se da ese fenómeno tan excepcional, que unos privilegiados renuncian a sus privilegios para conseguir hacer un mundo mejor. Y en esa generación pues están desde Lorca hasta los Alberti, hasta Teresa León, hasta un montón de mujeres y de hombres. Bueno, con la caída, para daros idea de la fuerza moral que tiene esta mujer, en la caída de Madrid,
Cuando cae Madrid, ella se queda en Madrid. Tiene la posibilidad de irse, pero se decide a quedar en Madrid y se queda al frente, con otros camaradas más, del partido. Como responsable de Madrid, parte de algunas de las provincias. Me parece que es el 2 o el 3 de marzo, Madrid cae el 28 de marzo, me parece el 3 de abril, enseguida, cuando es detenida. Ella ha tenido 2 hijos, una ha muerto y la pequeña se ha separado amistosamente de su marido, que es un militante que está en el 5º regimiento, y decide a la hija que con los hermanos, que se la lleven primero va a Rusia, después la traslada a México y por último la trasladan a Londres. Los hermanos se exilian, pero Aida, una de las hermanas, se queda en Madrid. Ella cae inmediatamente, a los pocos días de la toma de Madrid, y bueno, al ser detenida, pues la acusan de ser secretaria general del Partido Comunista, lo cual podéis imaginar que debe ser lo más terrorífico, una de las acusaciones más terroríficas que te podían echar encima. Ella es una mujer culta, debía tener muchísimo encanto, mucho temple, porque hay bastante documentación sobre ella, no tanto porque ella haya escrito mucho, que más bien escribió poco. Uno de los documentos más valiosos que se encuentran son las cartas que desde la cárcel va escribiendo a su hija, sino por los testimonios de la gente que la conoció. Bueno, es detenida, está 6 meses aislada antes de trasladarla a Ventas, a la cárcel de mujeres de Ventas. ¿Sabéis? Pues es una cárcel, pues también, como casi todas las cárceles en aquel momento, de castigo. Y no se sabe si la torturaron o no. Quizás sí, quizás no, pero de luego la tortura psicológica existe, porque a sus compañeros sí que les torturan y la obligan a presenciar torturas de sus compañeros. Con ella había un cierto temor-respeto entre los jerarcas fascistas, porque era una mujer... la Institución Libre de Enseñanza, hay que recordar que algunos miembros bastantes de la Institución Libre de Enseñanza se pasaron al bando fascista, al bando, de posiciones católicas, de interpretación, y entonces eso quizá, digamos que la salva, porque sale el juicio y la condena a la muerte. Aida, su hermana, contacta con García Morente, que es un jesuita que ha estado en la Institución Libre de Enseñanza, muy amigo de su hermana, y quizá por eso García Morente habla diciendo de que los jerarcas fascistas tenían un cierto temor a firmar su sentencia de muerte. Debía de pesarles mucho, ¿no? El caso es que le conmutan muy excepcionalmente, porque se conmutaban muy pocas penas de muerte, por 30 años de cárcel, pero cumpliendo pena fuera de la península. Es decir, la envían a un penal muy duro, que era el de Palma de Mallorca, que hay en aquel momento. De tal forma que la única familia que tenía, que había quedado, era su hermana Aida en Madrid. Se hace muy difícil poderla visitar. En su estancia en Ventas, ella consigue que se abra, convenciendo a la directora de la cárcel, que había sido también miembro, era una monja teresiana, que había sido miembro de la Institución Libre de Enseñanza, que la deja abrir una pequeña oficina, que llaman la Oficina de Penadas. ¿En qué consistía? Pues en muy poca cosa, porque ella tampoco era abogada, pero tenía la experiencia de su padre, pero básicamente te podían condenar a muerte y te podían condenar a años de cárcel por una simple denuncia que no probaba nada, nadie, o alguien anónimamente. Con lo cual ella consigue que por lo menos abrir la esperanza de que se puedan revisar algunas condenas. Parece ser que no consiguió demasiado más allá de la esperanza y del alivio que podían tener aquellas mujeres
que estaban condenadas y algunas a penas de muerte simplemente por denuncias que estaban sin probar. Cuando sale de la cárcel de Ventas es vitoreada por todas sus compañeras, y esto al régimen le hace tomar conciencia de lo peligrosa que es Matilde en cuanto a una mujer con una fuerza moral y una capacidad de liderazgo muy fuerte. Y por otro lado, es una líder natural, es una mujer culta, es una mujer inteligente y no está bautizada, con lo cual cuando la trasladan a Palma de Mallorca, al penal de Palma de Mallorca, uno de los objetivos es conseguir su conversión. ¿Por qué conseguir su conversión? Porque es una forma de que a la roja renuncies, si ya renuncias a todas tus ideas y renuncias a ser lo que eres, es un caso ejemplar de que has estado equivocada, de que los rojos, los republicanos estos, en el fondo son unos pobres desgraciados que renuncian a sus ideas y sirve de ejemplo y de destruir lo que eres. Ese era uno de los objetivos que tenía el régimen. No solamente había que matar y acabar con los rojos, y rojos ya sabéis que en aquel momento era cualquiera que no hubiese sido adepto, que no estuviese de acuerdo con el fascismo o con el golpe de Estado. Era cualquiera pues que simplemente le pareciese mal. Bueno, cuando llega a la cárcel de Palma de Mallorca, se la mantiene bastante aislada en un principio, como hay muchas mujeres organizadas, comunistas, anarquistas, socialistas. Incluso se crea una célula interna, como pasa siempre en los lugares, en los presidios, ¿no? y en los campos, que la gente se agrupa. Evidentemente eran cárceles para destruir. Te obligaban a las acciones, la misa, los cánticos, los rezos, el cara al sol, todo esto era de obligado cumplimiento. Ella se niega, de hecho, y entonces es constantemente castigada junto con otras compañeras, por lo cual la mantienen constantemente en aislamiento. Había habido un caso, como era Regina Sainz, creo, una dirigente socialista, que sí que habían conseguido doblegarla, había renunciado a sus ideas y se había cristianizado. Y entonces eso era lo que pretendían hacer con ella. Un caso ejemplar, y más con una mujer como Matilde, que tenía un enorme prestigio y una enorme fuerza moral. Y para eso le encargan una misión a Bárbara Pons, una catequista de Acción Católica, una mujer culta de la burguesía ilustrada de Mallorca. No sé si fue su padre o su abuelo, ha participado en la redacción del Estatuto de Autonomía de Baleares, y la encargan de que, bueno, pues es como una película, la misión convertir a Matilde Landa. Y dura casi un año ese encuentro, y eso en lo que yo me he centrado con mi texto Matilde Landa no está en los cielos. De pronto me interesó hacer este encuentro de dos mujeres, porque de pronto lo que hay son dos mujeres de la burguesía ilustrada española, dos mujeres cultas, dos mujeres inteligentes, pero que han optado por visiones distintas del mundo y de la vida. Bárbara Pons es una católica inteligente y recalcitrante, que no renuncia en lo más mínimo a machacar, a pesar de sus buenas palabras y de sus oficios evangélicos, a machacar y a ejercer de verdugo. Y tiene el encargo del obispo de Baleares de conseguirlo. Matilde Landa acepta el desafío de conversar con ella, y esas conversaciones duran varios meses,
¿Por qué, se preguntan algunas de sus compañeras, de sus camaradas en la cárcel, pero por qué aceptas meterte a debatir con esta mujer? Yo creo que acepta porque, entre otras cosas, está muy desesperada, muy aburrida en tanta incomunicación, aislamiento, y porque es un desafío intelectual. La otra le pasa, bueno, la tienen aislada del libro, le pasa la biografía de Santa Teresa, le pasa textos religiosos, San Pablo, la Biblia, todo este tipo de cosas. Y ella acepta el combate dialéctico. Debía ser muy buena combatiendo dialécticamente, porque Bárbara Pons llega un momento en que renuncia. Dice que con esta mujer es imposible. Es imposible, es una rebelde y además es incorregible, y además mantiene un liderazgo en la cárcel, por lo cual deciden trasladarla a Canarias para que tenga mayor aislamiento. Pero esto no solamente es un debate intelectual, es una tortura intelectual, porque no están las dos en las mismas condiciones. Una es la presa y otra es la verduga. Una está aislada y la otra tiene libertad, tiene el poder y además es la que decide sobre la vida y la muerte. Bárbara Pons lo toma como un desafío y además le hacen chantaje. La acusan la amenazan con quitarle la leche a los niños. Incluso algunas compañeras de célula le dicen que se lo debería cuestionar. Bueno, llega un momento en que Matilde acepta la conversión, dice que vale, y entonces se prepara una gran fiesta. El 28 de noviembre, que es cuando, ¿no? Sí, el obispo y el gobernador general de Baleares se va a hacer la conversión de la Roja, por lo cual preparan una gran fiesta, un gran aparato de propaganda para hacer una demostración de cómo estos rojos impíos se pueden arrepentir y se van a arrepentir. Lo que hace Bárbara es que esa misma tarde, tras hablar con sus compañeros, ella está enferma, tiene una infección pulmonar, y les daban aceite alcanforado para aliviarles, de los pesares estos. Pide que le pongan una inyección, va a enfermería y después de ponérsela, mientras escribe una carta de despedida a su hija, sube a la segunda galería y de espaldas se arroja al vacío. No muere inmediatamente, tiene una agonía de media hora, según parece ser. Bárbara Pons y el capellán se acercan. Bárbara Pons recoge la carta que ha escrito a su hija de despedida y el capellán la bautiza in mortis. Esos son los hechos de lo que ocurren y la trasladan al cementerio de Palma. A la hermana, a Aida, la comunican que ha muerto de un ataque de epilepsia, que era epiléptica, se inventan, y que tiene epilepsia y que ha pedido el bautismo. Y la carta la retienen durante varios meses hasta que por fin consigue llegar a su hija. Evidentemente, el acto que comete Matilde es un acto de rebeldía y además es un acto político. Hay algo que yo cuando estaba escribiendo y estaba trabajando, porque como dramaturgo te tienes que poner en la cabeza de esas dos personas, y especialmente os confieso que el personaje que más trabajo me costó entender era Bárbara Pons, quizá porque estaba mucho más alejado bueno, las dos estaban muy alejadas de mí, porque en esas circunstancias es muy difícil ponerse en la piel del otro. Pero para valorar más la fuerza moral de Matilde Landa es el año 42. En el año 42 ella está casi totalmente aislada de su familia, solo tiene un contacto con su hermana Aida.
Su marido, bueno, no tiene contacto con su marido ni con su hija, consigue escribir que además está en Londres y no la ha visto desde hace 3 o 4 años. Sus hermanos también están exiliados. Los nazis están llegando casi a Moscú. La guerra la están ganando las fuerzas fascistas. José Díaz se ha suicidado, el secretario general del Partido Comunista, bueno, se ha suicidado porque tiene un cáncer de estómago y se ha suicidado. Quiero decir que las esperanzas y las ilusiones de que el mundo pueda cambiar son muy oscuras, está en un mundo muy oscuro. Eso es una cosa de las que te admira, ¿no? Como alguien tiene esa capacidad de resistencia y de no ceder, porque yo en mi obra decidí plantearme ese encuentro con las dos, teniéndome que inventar lógicamente todo, pero había algo que era lo que me interesaba plantear. Pero este sacrificio mereció la pena, el sacrificio no de ellas, sino de tantas generaciones de nuestros abuelos y bisabuelos, de esta generación fantástica, ¿no? Que tenía esa esperanza en transformar el mundo y que estuvo a punto de conseguirlo. Mereció la pena. Las fuerzas de transformación del comunismo, el comunismo sigue teniendo sentido, sigue teniendo, no el comunismo que hemos tenido, no el comunismo real, no el estalinismo, no ese comunismo que de alguna manera ha fracasado en muchísimos países, ¿no? Sino el comunismo como la solución, como el plantear los problemas de lo común, no el comunismo como solución, sino lo común a lo que nos enfrentamos constantemente. Tiene sentido. Por eso ideé una estructura dramática donde en un momento determinado la obra la está presentando siempre un actor y ella, Matilde, se enfrenta al actor y le increpa. Pero dime, que ha sido de mi familia, que ha sido de los míos. España es socialista, por lo tanto entonces los obreros tienen el control de los medios de producción. ¿Qué ha pasado? Bueno, eso, bueno, esa dialéctica de espacio-tiempo era la que me resultaba interesante. Por último, me he perdido la noción del tiempo. No, pero sí, los tengo que dejar hablar a los demás. Por último, hay un dato que me resulta la paradoja de la historia. Ambas mujeres, Bárbara Pons y Matilde, son casi de la misma edad. Bárbara Pons, en aquel momento, en el encuentro que tienen en la cárcel de Palma, tiene 42 años y Matilde 38. Matilde muere con 38 años, pero Bárbara Pons llega a los 92 años. Los verdugos han vivido bastante más. Y luego también una anécdota muy divertida, bueno, divertida entre comillas. Félix Pons, ¿os acordáis de Félix Pons? Era sobrino de Bárbara Pons, que fue ministro con Felipe González y presidente del Congreso. Y luego algo que todavía me divierte mucho más y me produce mucha satisfacción. Cuando te metes en Google, por lo menos hace unos años, cuando había de Matilde Landa, encontrabas 240.000 contactos, entradas, 240.000. De Bárbara Pons no hay nada. Hoy me he vuelto a meter a ver si había algo y hay muchas Bárbaras Pons, arquitectas, ingenieras, abogadas, diseñadoras, pero de esa señora Bárbara Pons y Marqués no hay nada. Bueno, digamos que son las pequeñas satisfacciones de la historia y sin más. María, dice Celia que quiero hablar. Cuando me toque. Queremos escucharte. Bueno, muy bien. María Trapiello, de Europa Laica. Eso es. Bueno, se oye y todo eso que hay que preguntar. Antes, yo sabía que... ¿Se oye bien o no? Sí, vale, vamos. Bueno, vengo en representación de Europa Laica. Antes de nada, es verdad que me toca hablar, pero creo que
el personaje central. Hoy es Matilde Landa, ¿no? Y antes desde Europa Laica nos han pedido que hablemos del derecho a apostatar. Pero antes de nada quiero expresar mi emoción de estar escuchando hablar de esa persona tan admirable que ha sido Matilde Landa. Aunque ya conocemos mucha gente la historia de Matilde Landa, pero estoy un poco sobrecogida de las palabras de Agustín sobre ella, ¿no? Esa mujer tan admirable, tan digna hasta el último momento, la crueldad con que se la trató, cómo nos privaron de un personaje como Matilde Landa y de toda esa generación que decía Agustín, ¿no? Cómo nos privaron de ellas, pero tenemos su ejemplo. Como laicista, como feminista, como mujer, vamos, todo mi reconocimiento y gratitud a Matilde Landa, ¿no? Y con esto pues voy a empezar mi intervención, como he dicho, en representación de Europa Laica. La asociación Europa Laica tiene como principal objetivo lograr la laicidad del Estado en todas sus instituciones. Y hablar de laicidad es hablar de libertad de conciencia. La razón de ser del laicismo es la garantía de la libertad de conciencia de todos los individuos que han de ser tratados como ciudadanos iguales ante la ley. Este es un principio democrático y republicano. El laicismo, por tanto, reclama la neutralidad del Estado respecto a las diferentes creencias y opciones ideológicas de sus ciudadanos. No debe adscribirse a ninguna opción concreta y, por lo tanto, es necesaria la separación del Estado de las iglesias. Este derecho a la libertad de conciencia, a ejercerla, incluye, como todos sabemos, la libertad de optar por cualquier religión, creencia, filosofía de vida, y también el derecho a cambiar, a abandonarlo, a abandonar una religión, en este caso la apostasía, que es el tema que tenemos hoy, y es un derecho garantizado y avalado por distintas leyes internacionales, europeas, incluso la propia legislación española. De esto es de lo que nos han pedido que hablemos hoy. Entonces, bajo este concepto de la libertad de conciencia, que es lo que caracteriza al laicismo y en la propia existencia de Europa Laica. Entonces, como digo, hay leyes que avalan y reconocen este derecho a la libertad de conciencia con todo lo que significa, de libertad de optar a distintas creencias, filosofías, ideologías, etcétera, y a abandonar cuando nos parezca oportuno cuando nos parezca oportuna tal situación. Entonces, en primer lugar, hay una ley de ámbito internacional que es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que dice textualmente: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia. Aquí está el tema de la apostasía de hoy. Así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, etc. Dos leyes más de ámbito europeo, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, se expresan en los mismos términos que la Declaración Universal de Derechos Humanos y avalan y reconocen también en esos mismos términos que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de esas convicciones. Está también una ley española, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, que dice: la libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende
con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna. Derecho a cambiar de confesión o abandonar la que tenía, manifestar libremente sus propias creencias, etc. Es decir, que hay una ley española de 1980 que también reconoce el derecho a apostatar. Y aquí quiero decir algo que para Europa laica es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos que esta ley orgánica de 1980 de España es una ley de libertad religiosa. Europa laica lleva varios años, en varias ocasiones, lleva proponiendo a los grupos políticos, al Parlamento, que haya una ley de libertad de conciencia. Incluso ha propuesto en 2 o 3 ocasiones, algún compañero de Europa laica que está por aquí me lo podrá a lo mejor complementar, ha propuesto un modelo y un articulado de esa ley de libertad de conciencia, que es la que alberga el derecho a la libertad religiosa. La libertad religiosa no acoge el derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia. Es la ley de libertad de pensamiento y de conciencia la que alberga en su seno la libertad religiosa y otro tipo de libertades con respecto a otras opciones. Por tanto, aprovecho para decir que esta ley, en nuestra opinión de Europa laica, debe ser derogada y ser sustituida por una ley de libertad de pensamiento y de conciencia, ¿no? Es como tantos otros temas políticos que está esperando desde hace mucho tiempo ser debatido y aprobado de una vez, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esta ley de libertad religiosa del año 1980 garantiza el derecho a la apostasía en nuestro país, junto con las otras leyes a las que me he referido. Por otra parte, tenemos una ley orgánica del año 1999, del 13 de diciembre más, de protección de datos de carácter personal, que obliga a las asociaciones a cancelar los datos personales en el caso en que se solicite por parte de una persona que esté en ese listado, en este fichero. Esto significa que la Iglesia Católica, que dispone de un fichero de datos de personas bautizadas, tendría que cumplir esa obligación. Por tanto, tenemos aquí ya la ecuación perfecta, y es que las leyes reconocen el derecho a apostatar en España y tenemos una obligación de una institución como es la Iglesia Católica, la obligación de cancelar cuando se le solicite el dato de esa persona que lo solicita y de cuánto lo solicite. Cuando pedimos la apostasía, por ejemplo yo, hace muchos años, como tú, Celia, solicitamos, comunicamos a las autoridades de la Iglesia Católica que deseamos abandonar la Iglesia Católica, y además pedimos que se cancelen, se borren nuestros datos, que no deseamos seguir ahí registrados. Bien, pues la Iglesia Católica no borra esos datos. No borra esos datos. Después de varias denuncias de particulares y de la Agencia de Protección de Datos, exigiendo a la Iglesia que cumpliera esa ley, en un primer momento la Audiencia Nacional dio la razón a la Agencia de Protección de Datos, pero posteriormente, en el año 2008, el recurso de la Iglesia prosperó y tanto el Supremo como el Tribunal Constitucional dieron la razón a la Iglesia en el sentido de que no está obligada a cumplir con esa ley, porque los libros de registro de bautismo no tienen carácter de ficheros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no borra los datos, y lo más que hace la Iglesia, aunque tampoco podemos comprobarlo, porque claro, no podemos acceder a esa información, lo más que hace la Iglesia es, en distintas diócesis, depende de unas diócesis a otras, es comunicarte que han
recibido esa petición, que toman nota, supongo que a ti te lo han dicho, yo he traído aquí mis documentos de apostasía y las sucesivas comunicaciones que he tenido, las distintas comunicaciones con el obispado. Entonces te comunica que toman nota y en el registro donde están tus datos, anota como mucho al lado la condición de apostasía. Tú permaneces ahí como bautizado y como apóstata. Esta es la cuestión. Yo creo que nunca nos sorprenderemos, al contrario, que no es ninguna sorpresa, quiero decir, la habilidad que tiene la Iglesia Católica en este país para aprovechar cualquier brecha que le permita escapar del cumplimiento de las leyes. Ahí está esto. Bien, esto es mi opinión, no resta importancia al valor de ejercer el derecho de apostasía. Porque creo que es un acto digno ejercer ese derecho y además, como bien sabemos, supone, no lo comparo con Matilde Landa, por supuesto, pero un acto también de valentía, teniendo en cuenta que la Iglesia Católica no da ninguna facilidad para que se ejerza este derecho. Es más, yo diría esto, lo digo personalmente, yo creo que se aprovecha de esa especie de imaginario que hay en una sociedad, la nuestra, tan adoctrinada durante años, durante siglos, por las religiones. Yo creo que se aprovecha de ese estado de opinión, ese imaginario en el cual mucha gente piensa que oponerse a la Iglesia Católica, exigirle, va a ser imposible, ¿no? Y que además es como un tabú transgredir algo sagrado, ¿no? Que es estar ahí en esas listas de la Iglesia Católica. Entonces yo creo que esto, vamos, creo que me explico y me da la impresión de que puede ser compartido, no sé si con muchos de vosotros, porque a nosotros, a la gente de Europa Laica, se acerca gente que nos dice, bueno, es que es imposible, es muy complicado, es imposible. Europa Laica no alienta a nadie a que apostate, igual que no alienta a nadie a que ejerza su derecho a creer, pero es un derecho, obviamente. Y desde luego, lo que sí les decimos es que tiene derecho a ejercer la apostasía y que puede hacer uso de ese derecho y que debe hacerlo. Si lo tiene, ¿por qué no? Si quiere hacerlo. Ahí estamos. Bien, en eso estamos. Yo creo que tiene valor el hacerlo, aunque tampoco sabemos cuántas apostasías se producen en este país. No tenemos ni idea. ¿Quién lo sabe? La Iglesia Católica, que es la que recibe esas solicitudes y la que las puede registrar. No tenemos ni idea, no lo sabemos. Pero yo creo que incluso aunque el número, y en esto respecto a la campaña, aunque el número de apostasías que no conocemos no fuera importante, yo creo que tiene un valor cualitativo importante. Lo digo también por lo que he comentado anteriormente. Y bueno, nos podríamos hacer varias preguntas. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene interés en retener estos datos? Teniendo en cuenta además que miles, millones de esos datos proceden de un bautismo obligatorio durante los 40 años de nacionalcatolicismo, durante los cuales cada bebé, al tiempo que el chupete, era inscrito en la religión católica, en las listas de la religión católica, mediante el bautizo. ¿Por qué la Iglesia tendría interés en retener estos archivos de datos? Creo que tenemos la respuesta. La Iglesia quiere utilizar, le interesa utilizar estos datos de miles de millones de españoles y españolas para valerse para justificar esta representación que se arroga de una mayoría de la sociedad española supuestamente creyente y católica. Evidentemente, esa es la intención de la Iglesia Católica y por eso no lo borra, evidentemente, ¿no? Bien. Bueno, y nos podemos preguntar ¿cuántos católicos hay en España? No podemos saberlo porque lógicamente este es un dato que ni tenemos por qué saber, ni nadie tiene por qué manifestar
su adscripción religiosa, ideológica o del tipo que sea. Pero claro, no lo sabemos, pero todo el mundo puede ver la Iglesia, en primer lugar, la progresiva secularización de la sociedad española, que se aparta cada vez más de las prácticas de la moral que la Iglesia católica establece. Si esa sociedad española fuera tan mayoritariamente católica, esto manifiesta una discrepancia con esas encuestas de opinión, donde la gente, las últimas del CIS del 2024, habla de un 55% de españoles y españolas que se consideran católicos y católicas, la mitad de los cuales no son practicantes. Y por supuesto, discrepancia también con opinión de la sociedad española, que aprueba la eutanasia en una proporción de más del 75%, o el aborto en una proporción también de más del 75%. Esta es una discrepancia clarísima y la Iglesia la sabe. ¿Cuántos católicos hay? Pues lo podemos saber por las encuestas de opinión, nada más. De manera que, efectivamente, la Iglesia utiliza esto a su favor. Bien, pues algo más que decir respecto a esto. Yo diría, Jesús Bastante, yo buscando información sobre todo esto, Jesús Bastante es un periodista que ha escrito para ABC sobre las religiones, y en este momento es redactor jefe, o lo era en los últimos años, de Religión Digital. Ahí escribe sobre cuestiones religiosas y sobre la Iglesia Católica. Y él habla de que la apostasía, después de las primeras dificultades que la Iglesia ponía y de la timidez con que la sociedad española se acercaba a solicitar la apostasía, él dice que ha tomado velocidad la práctica de la apostasía y que está siendo una petición constante la de los católicos que piden la apostasía. Que, claro, estas cifras no las sabemos, no sé si las sabe Jesús Bastante, y que incluso los obispos, aunque no lo reconozcan públicamente, dice él en un artículo que yo he leído, no es un secreto, los obispos españoles saben y reconocen en sus discursos internos que la religión católica ha dejado de ser un referente claro para la sociedad española. Eso es lo que cuenta Jesús Bastante. A mí me parece un dato interesante. Y bueno, pues yo creo que esto es lo que yo tenía que decir en cuanto al derecho a apostatar. Únicamente concretar algo más el procedimiento para apostatar, que muchos sabréis, pero por si es útil en este momento, es el procedimiento no es nada complicado, es un poco latoso, por eso de que hay que enviar un formulario, te envían una contestación, hay que enviar otra, pero bueno, como todo proceso burocratizado, pues es un poco molesto, pero nada más, nada comparable con el malestar y la indignidad de estar contra tu voluntad en unas listas de pertenencia a una iglesia con la que no estás de acuerdo, que nunca has pedido estar. Y por supuesto es un proceso un poco latoso, pero nada imposible. Lo que hay que hacer es enviar un formulario de apostasía al obispado o arzobispado, en este caso en Madrid, esto es en general, donde tú presentas una solicitud de la apostasía y tienes que adjuntar un certificado de bautismo, es decir, la partida de bautismo que te dan en la parroquia donde has sido bautizado o donde crees que has sido bautizado. Si sabes de qué pueblo procedes, pues puedes obtener este dato. Esos datos, el DNI, la partida de bautismo y la solicitud de la apostasía, se presenta y tienes una respuesta primera. Ahí se inician los trámites de la apostasía. Tienes una respuesta primera por la cual el obispado te envía otro formulario para que te reafirmes
en esa solicitud de apostasía, la vuelves a enviar, te la vuelven a mandar y finalmente hay un documento casi final por el cual, por lo menos en mi caso, no sé Celia, por el cual tú ante un notario o ante el párroco, que es gratis, firma ese, o el notario o el párroco, y tú justamente el abandono de la Iglesia Católica. Es el último documento que se envía al obispado o arzobispado, al término del cual pues te contestan eso de que han tomado nota y que, no obstante que han tomado nota de tu abandono, que se han tomado las medidas para que conste a todos los efectos dicho abandono de la Iglesia Católica. Y siempre dice, no obstante, deberá tener presente que la Iglesia Católica siempre estará dispuesta a acogerla si deseara volver a vivir y morir en su seno. Bueno, he de decir que por supuesto es un proceso reversible, como es lógico. Y bueno, el formulario circulan por ahí distintos formularios, pero es que no es necesario ningún formulario reglamentario, es simplemente una solicitud, naturalmente, donde tú das tus datos, fulano, fulana de tal, DNI, esto es, y diriges una carta al obispo alegando las razones de que solicitas la apostasía, pues, basándote en los derechos que te conceden las leyes y ya está. Bueno, no sé, yo no sé si me he enrollado y Celia me va a reñir, pero bueno, creo que aquí termino. Debo, como conclusión, ya que intervengo en nombre de Europa Laica y por respeto a Europa Laica, a la que represento, que en conclusión Europa Laica defiende la libertad de conciencia y por tanto desde Europa Laica defendemos tanto el derecho a creer como a no creer, como a descreer y por lo tanto el derecho a apostatar. No animamos a nadie a hacerlo porque sabe perfectamente que es un derecho, pero efectivamente a lo más que podemos animar es que a la gente ejerza el derecho, valga la redundancia, a ejercer los derechos que tiene. Y nada más. Muchas gracias. En nombre del grupo promotor de la campaña, de apostasía colectiva Matilde de Landa, un agradecimiento a Agustín, a María, por supuesto a nuestra compañera Celia, por las 3 magníficas intervenciones que hemos escuchado. Y ahora ya, bueno, pues vamos a dar paso a un coloquio en el que podemos ir dando la palabra a las personas que quieran... Yo quiero hablar, perdón. Es que yo quiero apostatar, no sé si hay alguien más en la sala que quiera apostatar. Y es que llevo ya mucho rato escuchando y llevo muchos años sin hablar y se me sale el corazón por la boca. Así que, ¿se me oye bien a mí? Sí. Bueno, le voy a dejar a esta señora los papeles, que creo que la más enterada en esto es usted. Yo estoy segura de no querer volver a pertenecer al seno de la Iglesia, se lo tengo claro. Si hay que firmar en algún sitio, le dejo yo mi firma. Perdón, es que llevo muchos años sin venir a este espacio del Ateneo, que lo veo tan diferente y que me da... ¡qué calor! Señora, por favor, que es mi turno y ahora que por fin puedo hablar. Me dejo esto por aquí. Perdón. Es que esto me parece un tribunal y yo, Agustín, tú lo sabes mejor que yo, no tuve un juicio justo. Entonces quiero aprovechar para hablar delante de este tribunal, si es posible. No sé por dónde empezar, estoy muy nerviosa y aquí con la bandera republicana. Y escuchando el himno de Riego Cortado, pero que lo han puesto. No voy a preguntar si España ha vuelto a ser una república, no me quiero hacer ilusiones. ¿Por dónde puedo empezar, Agustín? Pues yo me gustaría sobre todo decir que de mí dijeron que mi vida fue una derrota. El fracaso de una España engañada, envenenada por políticos que dieron la espalda a Dios y que provocaron el odio y la destrucción. La quema de las iglesias, la persecución de los sacerdotes, el caos y el desorden en nombre de la justicia social. Bueno, ellos la llamaban justicia blasfema, justicia atea que se revolvió contra la Iglesia y contra sus tradiciones. Una justicia inmoral, decían, que quiso hacer de cada ciudadano
un revolucionario. Pues sí, yo soy una revolucionaria. Y por revolucionaria, me dijeron que yo era una pieza muy valiosa, la más valiosa. Y que estaba destinada a dar ejemplo a los demás, a las demás mujeres. Y que mi conversión era nada menos que la muerte simbólica del comunismo, Carlos, de la inútil derrota. También dijeron, por supuesto, que mi vida fue un error que yo tenía que corregir y olvidar. Y que seguiría siendo una santa ejemplar. Es que así me llamaban mis compañeros de partido, cariñosamente. Pero esta vez, católica. Yo soy atea. Yo soy atea. Yo no creo en Dios, caballero. Y él es militante comunista desde los 10 años. Y 10 años en la cárcel. Un aplauso. Por su lucha. Yo no creo en Dios. Si creyese en Dios, creería en todo caso en el Dios de los pobres, ¿no? De los necesitados, no en ese Dios creado por ellos, ¿no? Al servicio de los ricos y de los poderosos, ese Dios vaticano, que ¿saben lo que hace? Transforma la esperanza en oro bajo la cúpula de San Pedro. Bueno, San Pedro tampoco ya es un humilde pescador, ¿verdad? Es para mí el guardián feroz del capitalismo. Que si me estaban hablando de ese Dios, entonces estaríamos hablando con sinceridad. Sí, yo soy una revolucionaria, pero una revolucionaria no se suicida, tampoco una madre. Una revolucionaria es una mujer que lucha y cree con toda su convicción que el futuro ha de ser libre y alegre, por más oscuro que sea su presente. Una revolucionaria sabe que tras la noche siempre llega el día, que nada es eterno, que nuestras vidas son destellos de luz en la explosión de la historia. Una revolucionaria, les digo, ama la humanidad y sabe que la explotación y la injusticia son fruto del egoísmo de unos pocos sobre la mayoría. Una comunista, yo soy comunista, sabe que es indigno ocultar sus ideas y sus propósitos, que las clases poderosas temen una verdadera revolución proletaria y que los proletarios no tienen nada que perder en esa revolución salvo sus cadenas. Es más, tienen en cambio un mundo por ganar. Una revolucionaria sabe cuándo sus fuerzas se agotan y cuándo un acto de derrota, según ellos, por supuesto, se puede transformar en un acto de esperanza. Pero sobre todo, una revolucionaria es una mujer que ama. El 26 de septiembre de 1942, en la cárcel de Palma de Mallorca, solicité permiso a una monja para ir a la enfermería, a que me pusiesen una inyección alcanforada con la excusa de que no me encontraba bien. Conseguí escaparme de esta monja. Me subí a la terraza, me senté en la barandilla y salté al vacío. Eran las 6:15 de la tarde. Las monjas dijeron que había sido un ataque epiléptico. Llamaron a un médico porque yo no morí de la caída. Después de 45 minutos de agonía y de decir algunas palabras que no recuerdo, fallecí. Me bautizaron in articulo mortis y me enterraron en el cementerio de Palma. El capellán penitenciario ese día celebró una misa en mi memoria. Las autoridades de la isla, el obispo, el gobernador, habían preparado una fiesta en mi honor para celebrar mi bautizo y mi primera comunión. No sé si les suena este libro. A mí no me sonaba, pero... Y vi un ángel que bajaba del cielo llevando en la mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón,
la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo, cerró y selló la entrada, para que no pueda seducir más a las naciones hasta que hayan pasado los 1000 años. Apocalipsis 20:1-6. Nosotras, las condenadas, somos el demonio, ¿no? El mal que hay que extirpar. Bueno, si lo han hecho durante siglos, ¿no es cierto? Torturando y quemando mujeres, llamándolas brujas y herejes. ¿Verdad, señora? Pues sí, cuánta inocencia, ¿verdad? Cuánta inteligencia destruida. No, el mal no existe. Es un invento de la Iglesia para marcar a los espíritus libres con la señal del demonio en forma de terror. Ya me voy. Pero nosotras, las que ya no estamos, continuamente recomenzamos. Volvemos al mismo lugar una y otra vez construyendo en el infinito. Yo sé que nosotras solo somos memoria detenida en el tiempo, toda esta generación de mujeres, como dice Agustín. Recuerdos, solo somos evocación que se desvanece. Pero la historia sigue. Quiero creer que tenemos derecho a saber qué quedó de nuestra memoria. Muchos y muchas se sacrificaron por un mundo mejor, más justo. Y yo quiero creer que todavía es posible, ¿verdad? Aunque queda mucho que hacer, mucho por lo que luchar. Por último, quiero leer la carta que le escribí a mi hija. Carmencilla, querida, chiquitina de mi corazón, no sabes cuánto dolor me produce esta despedida, este hablarte en el vacío, estos besos imaginarios. Hija mía, estoy segura que cuando seas mayor lo entenderás. Por cierto, yo soy Matilde Landa. Y Agustín, por supuesto. Ha sido muy valiente. Y agradecidísimos a Pepa Zaragoza para que pida un nuevo. Bueno, la campaña está teniendo ya bastantes apoyos. Tenemos programada una web que estará disponible ya en breve y ahí iremos subiendo apoyos de las personas que quieran colaborar con nosotros y darnos ese respaldo. Tenemos, sin embargo, dos apoyos que queremos mostrar hoy. Uno es una carta de Mariano López, el nieto de Matilde Landa. Y después después de la carta, que va a leer Teresa Vacas, vamos a escuchar una canción, o vamos a intentarlo, de Enrique Villarreal, de una versión que nos ha hecho de Drogas, de la canción de Barricada que dedicó a Matilde Landa. Teresa, la carta de Mariano López, el nieto de Matilde Landa. Bueno, pues nada, yo voy a poner voz sobre todo porque se oiga un poquito de acento de Badajoz, que sería como María Matilde Landa, y por eso el equipo he dicho, bueno, pues yo leo la carta del nieto, por lo menos por el acento, ¿no? Entonces, bueno, ya está casi todo dicho, pero bueno, es importante que aparezcan estas palabras. Y dice así: buenas tardes, agradezco el trabajo y esfuerzo de las que han organizado este homenaje a Matilde Landa. Soy Mariano López, nieto de Matilde Landa. Desgraciadamente no conocí a mi abuela. La represión franquista se abatió sobre ella al igual que sobre cientos de miles de españoles. No puedo contaros de primera mano cómo era Matilde. Mis impresiones sobre ella son sobre todo indirectas. Pero sí he conocido a los hermanos de Matilde, Jacinta y Rubén, exiliados en México,
y Aida, que permaneció en España. En ellos he visto la gran importancia que daban en la familia Landa a la educación y a los principios de solidaridad y justicia como referentes morales. Como escribe Gaby Ginard en la biografía de Matilde, el padre de Matilde, Rubén Landa Coronado, estableció amistad con Francisco Giner de los Ríos, Bartolomé Cosío y otros futuros fundadores de la institución libre de enseñanza. Profundamente laico y tolerante, se casó por lo civil y educaría a sus hijos sin imposiciones religiosas. En ese entorno crecería Matilde, igual que sus hermanos, rodeada de librepensadores con ideales políticos republicanos, laicos y democráticos. Desde joven, Matilde expresa sus inclinaciones políticas de izquierda. En agosto del 34 participa en la fundación del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. En octubre del mismo año se afilia al Socorro Rojo Internacional y realiza labores de ayuda a las víctimas de la represión del fallido levantamiento de octubre. En los años 35 y 36 siguió participando activamente en las actividades del Socorro Rojo. Tras el golpe militar del 18 de julio, Matilde fue destinada para trabajar en el Hospital Obrero de Cuatro Caminos. Desde el principio del 37 se integró en la dirección del Socorro Rojo, haciéndose cargo del auxilio a los refugiados, la evacuación de niños y las colonias infantiles en todo el territorio republicano. En febrero del 37, Matilde, junto con otras dirigentes del Socorro Rojo Internacional, viajaron hasta Almería para organizar la ayuda a los miles de refugiados que huían de Málaga por la carretera hacia Motril. Cuando Madrid cae en manos del ejército franquista, Matilde no se exilia, decide quedarse y seguir clandestinamente su actividad política. Desgraciadamente, pronto es detenida, juzgada y condenada a pena de muerte, conmutada después por la de 30 años de prisión. Es enviada en castigo a la cárcel de Palma de Mallorca, en aquella época de muy difícil acceso para recibir visitas de la familia. Uno de los testimonios acerca de la esfera íntima de la personalidad de Matilde son sus cartas desde la cárcel a su hija Carmen, mi madre, fallecida en el 2006. En un acto celebrado en la Casa de Cultura de Palma de Mallorca el 14 de abril de 2003, ella hace referencia a la fuerza moral que traslucen las cartas que recibió de su madre durante la guerra y desde las prisiones. Y que esa fuerza moral se concreta, por ejemplo, en una de las cartas que le escribe desde la cárcel de Palma en febrero del 41. No olvides a los niños que han tenido menos suerte que tú. No olvides a los que han dejado sin padres. Estos son los que merecen nuestra mayor atención. Quisiera que todos los días hicieras algo por ellos. Es tu obligación. El escritor Manuel Vázquez Montalbán, en su libro Autobiografía del general Franco, escribe refiriéndose a Matilde: cuando el miserable obispo de Mallorca, Miralles Esper, tuvo noticias de la llegada a la isla de tan destacada prisionera, la sometió a un chantaje moral. Si se convertía al catolicismo, aumentaría la ración de comida para los niños de las madres presas. Un chantaje similar a este sufrió el poeta Miguel Hernández en la cárcel de Alicante, supeditando la asistencia médica que necesitaba a su conversión al catolicismo. Tampoco aceptó. Creo que para mi abuela esa presión se convirtió en algo intolerable y contribuyó a acabar con su vida. La aceptación del chantaje, el bautismo, suponía una traición a sus principios morales que ella no podía aceptar. Por último, no quiero dejar de recordar aquí a mi abuelo Paco, Francisco López Ganivet, granadino que se casó con Matilde en el año 30. Luchó en el V Regimiento y vivió en el exilio y falleció en Madrid en el 62. Os doy las gracias en nombre de Matilde por este reconocimiento a su esfuerzo y sacrificio y espero que sea un paso más para construir un mundo más justo y solidario. Esa es nuestra responsabilidad. Tertulia Republicana por haber dado cobijo, ¿no?, y albergue a esta gran y necesaria iniciativa, y la verdad que no puede tener un mejor nombre que el de Matilde Landa. Realmente yo estoy emocionada, no sé si por la actuación, por la mesa, por el número tan grande de público que hay. En fin, pero también quiero decir una cosa. Bueno, me imagino que nos facilitaréis. Yo he intentado constatar, he ido allí al obispado, ahí a la Almudena,
Y bueno, no voy a contar la batallita, pero fue bastante interesante. No conseguí apostatar, pero sí conseguí hablar con un cura que había por allí, que me dio su teléfono, porque dice, antes de dar este paso tiene que hablar conmigo, y me tuvo 2 horas al teléfono, y bueno, como no me convencía, me dijo, bueno, lo único que puedo recomendar es que vea La Pasión, esta de Paso de Cristo. Digo, pero si eso es gore. Y que por eso precisamente eso lo va a convertir. Y bueno, entonces ya me está diciendo usted qué tipo de religión tiene. Pero bueno, el caso es que lo tengo pendiente, he hecho la pandemia encima, y por eso me voy a sumar a esto. Y creo que estamos haciendo aquí este grupo que será más fácil para todos apostatar el grupo, y agradezco mucho esta intervención. Pero le quiero decir a Europa Laica, yo pertenezco a Europa Laica, y entonces soy una socia, y quiero decir que lo sabéis mejor que yo, que cuidadito con el Estado Vaticano. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Cuando hablamos de la Iglesia Católica, estamos hablando de una potencia extranjera con un jefe de Estado que tiene un tratado internacional firmado con nuestro país, renovado por el PSOE, y que se ponen las ministras y los ministros de turno el traje negro y la mantilla para hacerle reverencias a un jefe de Estado extranjero, que cuando se inmatricula con un obispo, inmatricula no ya una iglesia, sino un bien de interés cultural, un parking, cualquier otra instalación que ya pasan las 100.000, se las está apoderando un fondo buitre. Un fondo buitre. Entonces, creo que eso no se dice, que ¡ay, qué malos son los curas que se matriculan! No. Pero si hay alguno bueno y tal, bueno, pero el caso es que, como habéis hecho referencia a que la ley de libertad religiosa está dentro de la ley de libertad de conciencia, yo pienso, debería estar. Bueno, debería haber una ley de libertad de conciencia, bueno, y de ahí se puede derivar. Yo creo que es importantísimo que en algún sitio figure la ley de libertad de conciencia y de religión, porque si no, otra vez, este Estado extranjero se va a escabullir. Y recordemos que ahora con Cuelgamuros, por ejemplo, la gran victoria de este gobierno ha sido que han echado al abad, nos han puesto otro, y eso no se desacraliza. Con lo cual, yo creo que nos queda mucho camino por hacer. Apostatemos todos, ¿no? Los que podamos y queramos, que extendamos esta campaña, pero también que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Así que muchas gracias. Tatuada con aspereza de balas y cárcel, sentida por todas como parte importante de anhelos cercanos, de libertad y coraje. Has llegado más lejos que el viento, que fugitivo te llevó con él, Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijo ni sótano. Republicana, no pudieron
irónica es la vida, que por un lado seas consuelo para muchas y a la vez la soledad te acompaña en cada lágrima. Cuando inventas conversaciones con tu pequeña niña, en casa continúa esperando